Estamos de vuelta aquí en el panel de Estado Nacional. Repleto de invitados. Buenas noches, Nicolás Ezaguirre, Isabel Pla, muy buenas noches. Buenas noches. Y usted saluda a su lado, le parece, bueno, Paulina Bodano, como la coquita, Max Colodro, Hola. Álvaro Elizalde, muy buenas noches. Saludamos a nuestros panelistas de siempre, ¿cierto? Y a dos invitados. Y vamos a partir inmediatamente con el senador Elizalde, que está haciéndose el loco ahí mirando por otro lado. Pero... Senador, el proyecto anunciado esta noche, hace minutos por el presidente, va a entrar por el Senado. ¿Usted, su partido, el Partido Socialista, lo va a aprobar o no? Lo que pasa es que lo que le hemos dicho al presidente es que debería retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, porque eso significa que mañana... Ya dijo que no. Que mañana, bueno, pero lo que dice el presidente, nosotros tenemos el legítimo derecho a tener una opinión distinta, porque significa que desde mañana entonces tenemos el tercer retiro aprobado. Y si él quiere complementar con todo lo que ha señalado, entonces se puede tramitar un proyecto en paralelo. Ahora, el punto es por qué el presidente no lo hizo antes. ¿Por qué tuvo que esperar la aprobación del tercer retiro para hacer este anuncio? Y es porque llanamente él estaba en contra de esta iniciativa, no fue capaz siquiera de ordenar a su propia coalición y está actuando como ha actuado lamentablemente siempre, que es que tiene respuestas tardías de carácter insuficiente, no previene lo que va a acontecer y finalmente las consecuencias son dramáticas para el país. Pero deduzco que vota a favor, porque dice esto podrá complementarlo en paralelo. No, lo que pasa es solamente súper simple. ¿Por qué nos habríamos de oponer que se le aporten 200.000 pesos a las personas en sus cuentas? Pero ¿usted tiene la teclera a favor o en contra? No tiene explicaciones en la teclera No. votar a favor. Los proyectos se votan en particular, sí, Matías. pero usted va a votar a favor. Por tanto, vamos a ver el detalle de lo que señala la iniciativa. Y nosotros entendemos que este es un cuarto retiro a esta altura, porque el tercero ya está aprobado y si el presidente quiere que tramitemos un cuarto retiro, lo analizaremos en su mérito. Ya, pero y si el proyecto, punto es... obviamente, se vota en particular, porque uno puede estar de acuerdo con ciertas cosas y en contra de otras. Claro, pero senador, si el presidente no retira el requerimiento ante el Tribunal Constitucional como ustedes están exigiendo, ¿usted estaría disponible para revisar el proyecto y aprobarlo? Se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros jamás nos vamos a oponer a nada que signifique ayudar a las personas. Si el presidente, producto de su obsesión, de su obstinación, de que no escucha, nos lleva a este extremo, nosotros vamos a actuar constructivamente. Pero insisto, la verdad es que llama la atención que no haya prevenido esta situación, que no haya actuado a tiempo, que no haya realizado este anuncio cuando se estaba tramitando el tercer retiro, que haya tenido que esperar que se aprobó por el Congreso Nacional y entonces reacciona de esta manera, Javier, lo que nos parece francamente absurdo. Javier Macaya, ¿por qué no lo hizo en su momento el presidente Piñera? A ver, yo creo que el presidente hoy día ha hecho un acto de reconocer de que había una gran mayoría de la población, de los chilenos, que estaban pidiendo una ayuda adicional. Nosotros habíamos dicho que estábamos en contra como coalición, varios, ¿no? Porque bastantes también votaron a favor, del retiro como política pública en términos del daño a las pensiones, pero nos parece que esta opción que ha presentado hoy día el presidente, Álvaro lo dice, hay 3 millones de personas que se van a ver beneficiados, una cuestión muy potente. Hay una segunda cosa que es muy importante para nosotros y que es la razón por la cual yo voy a votar a favor de este tercer proyecto. Yo voté en contra del segundo proyecto del Ejecutivo, pero voy a votar a favor de este porque me parece que hay un tema demasiado importante que es reintegrar parte del daño previsional, con cargo al fisco, con cargo a los empleadores. Y en tercer término, que a uno no se le puede olvidar, yo, Álvaro, juramos o prometimos, no sé cuál será el caso, respetar la Constitución y las leyes. Este proyecto es legal, este proyecto está validado, tiene la firma del presidente de la República y por lo tanto yo, quizás el llamado a Álvaro, y a mí me gusta escucharlo, de que ve algo como favorable si es que finalmente en este proyecto y si el presidente, como yo sé que va a ocurrir, no va a retirar el requerimiento, tenemos que tramitar rápido este proyecto para que, y ese es el llamado que yo creo que los chilenos esperan, que nosotros tramitemos rápido este proyecto para que lleguemos con esto rápido a los chilenos. Usted decía, diputado, que estaba en contra del proyecto, ¿cierto? Y lo han hecho público. Una vez más, tienen que de alguna manera darse una vuelta de carnero. ¿No consideran una vuelta de carnero y que además la UDI paga los costos de tener que atacar el proyecto porque lo criticaron, estuvieron en contra y ahora nuevamente la moneda sale con un proyecto propio al que ustedes tienen que ponerle su firma también? En el Congreso, desde los impulsores del proyecto, yo creo que en esta mesa vamos a estar de acuerdo. Nadie cree que retirar plata de los fondos de pensiones sea una buena política pública. Ante un estado de emergencia o la situación de muchas familias chilenas que hoy día lo han pedido como una alternativa al momento que se vive,
nos parece que para mí al menos es clave, primero, que lo firme el presidente de la República, que sea algo legal, y segundo, que haya un reintegro de los fondos de pensiones. Pero no es ceder a las convicciones, como acusó hace pocos minutos el exministro Ignacio Briones, que están la coalición política. Ustedes, Chile Vamos, están cediendo a las convicciones. A la deriva. Sí, además. Yo lamento un poco las palabras de Ignacio, porque Ignacio era ministro del gobierno, le tocó ponerle la firma al primer proyecto de ley que se promulgó en esta materia, y al segundo proyecto también, que fue, él era ministro de Hacienda cuando se promulgó el proyecto de ley. O sea, creo que no quiero entrar en yo quiero conversar con la gente de Bópoli, es parte de una conversación que vamos a tener que tener hoy día. El estado que vive el país hoy día requiere que nos pongamos a conversar, que no nos pongamos, oye, Elizalde exige que binariamente que se retire el requerimiento, Macaya dice, oye, es una mala política pública, estamos cediendo. El presidente en un acto de flexibilidad, de realismo político también, estamos en un momento donde se exige estar a la altura, hacer política del momento que vive Chile. Nadie duda, nadie en este panel puede discrepar de que estamos en un momento de crisis, y sacarla adelante exige también la capacidad de nosotros Mateo, de ponernos de acuerdo. una precisión, por favor. yo no puedo dejar pasar. Este proyecto no es inconstitucional, ¿Cuál? independientemente de que efectivamente hay un fallo del Tribunal Constitucional que se generó con un empate. Un empate que dirimió ¿quién? La presidenta del Tribunal Constitucional, que fue una colaboradora cercana al presidente Piñera en su primer gobierno y que fue nombrada en el cargo por el presidente Piñera. Pero estamos hablando de una reforma constitucional. Y tanto el Senado como la Cámara han tenido una opinión distinta. Y de hecho el Senado se ha hecho parte... ¿Tú estás dispuesto a correr el riesgo de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el primer proyecto y esperemos varias semanas en vez de el llamado que tenemos que hacer? Lo corre el presidente Piñera No, con su no, irresponsabilidad Álvaro, de recurrir al Tribunal pero Constitucional. Álvaro, Porque Álvaro, el primer retiro, el presidente lo promulgó. El presidente tiene la obligación de recurrir. ¿Por qué no lo hizo en el primer retiro? ¿Por qué lo promulgó entonces? Yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error. Claramente, en ese momento estábamos en Son otras demasiados los condiciones. errores que Y comete Álvaro, Piñera y los costos Sí, que por viene favor, pagando la por gente. favor. Disculpen, Perdón. nosotros además tendrán toda esta semana ustedes espacio para discutir y para debatir. Max Colodro, nuestro analista en esta noche, ¿cómo ves tú esta jugada del presidente Piñera, esta movida en el tablero que hace para tratar de quizás anular el otro retiro, hacer un propio retiro? ¿Lo ves a la deriva? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que el presidente hace una concesión en función de un cuadro muy crítico. Esa es la realidad. Y a mí lo que me sorprende, en definitiva, es que siento que el gobierno y el presidente en particular, lamentablemente, una y otra vez, es obligado en función de circunstancias que de algún modo es el propio gobierno el que las genera. El gobierno hoy día tiene una situación tremendamente crítica al interior de su propia coalición, producto de cómo ha manejado este proyecto, este proceso del tercer retiro de los fondos previsionales. Y la verdad es que el gobierno no tenía la necesidad de llegar hasta esta circunstancia, a este momento crítico, para finalmente mostrar cierta flexibilidad y para terminar haciendo, lamentablemente, lo que dijo que no iba a hacer: apoyar un proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones. Entonces, yo creo que hay un problema muy serio, así como creo que hay un problema muy serio del mundo desde el punto de vista del otro lado, de la oposición, que hoy día, a mí lo que más me preocupa al final, es que siento que tenemos a una clase política, a un sector importante del Congreso, del mundo parlamentario, que no le preocupa violar la institucionalidad, la Constitución, saltarse las reglas del juego. Y en un contexto en el que estamos hoy día tan complejo, tan difícil, no tener la predisposición de cumplir con las reglas del juego, aunque sean reglas del juego que el país tomó la decisión de modificar en el mediano plazo, es una cuestión, a mi juicio, muy, muy compleja desde el punto de vista de las instituciones y del proceso político en general. Max, ¿y cuánto pesa en la cercanía con las elecciones? Porque todo esto se une en el momento que lo estamos discutiendo. Tal vez si las elecciones no fueran el 15 y el 16 de mayo, no estarían todos aprobando, digamos, y aplaudiendo lo que acaba de hacer el presidente. No hay ninguna duda de que el contexto electoral... Aquí había un peligro de un mal resultado por parte del gobierno. Pero sin ninguna duda. Todo el año presente eso. O sea, y un gobierno, este es un gobierno que lleva más de un año con niveles de aprobación famélicos y con niveles de desaprobación altísimos, y eso, a mi juicio, es lo que explica por qué un sector de la centro-derecha... Ya había tenido una vez 9%. Había tenido una vez empate, pero... Sí, déjame decir algo. Yo soy... Nicolás. La verdad, trato de tomar un poquito de distancia de los dime y diretes de primer trámite, segundo trámite, si es un proyecto, si es el otro. Hasta hace poco, cuando todavía podíamos salir, yo los sábados salía con mi linda señora en bicicleta y nos íbamos a tomar un café a Providencia. Y en ese tiempo, en que yo era muy feliz porque todavía fumaba, pero ahora ya no puedo, iba siempre a comprar cigarros y me encontraba con la misma señora. Y todas las veces me decía, ministro,
¿Y vamos a poder retirar la plata o no? Yo primero le aclaraba, porque ya tenía suficiente con la responsabilidad que me achacaban con el gobierno anterior, que no era ministro, para que no me achacaran esto. Pero me daba cuenta que lo que la persona quería saber es si podía retirar su plata o no. Entonces, si sea el proyecto que aprobó actualmente el Congreso o el que va a presentar en su defecto el presidente Piñera, la verdad es que Pero usted, lo importante, y lo dijo Álvaro con mucha claridad, usted como economista y como un hombre culto sabe que siempre la gente prefiere tener los ingresos ahora que en el futuro. ese no es el punto que estoy tratando de hacer. ¿No es el punto de las platas provisionales? Lo que estoy tratando de decir es que al final, si es uno o el otro, y Álvaro lo aclaró, que si no hay más posibilidad que aprobar el del gobierno, se aprobará. No se van a oponer a algo que beneficie a la gente. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Si eso es lo increíble. ¿Por qué llegamos a esta verdadera guerra civil de proyectos contra proyectos? La gente no entiende. Y la verdad de las cosas es que aquí esto partió mal desde la partida. Porque cuando tú tienes una pandemia y hay una decisión de gobierno que es el que tiene el monopolio de la fuerza, decirle, usted quédense en su casa, señora. No es esto una crisis financiera en que usted metió la pata, se endeudó más de la cuenta y tiene problemas. No. El gobierno te fuerza a quedarse en tu casa. Por tanto, el gobierno te tiene que dar los medios para subsistir. Eso es obvio. Eso no se entendió nunca y hemos llegado a esta situación lamentable. ¿Por qué llegamos, Isabel Pla, a esta situación lamentable? Mira, ¿Responsabilidad del gobierno? No, yo creo que esta noche el gobierno, el presidente cuando hace esa propuesta primero se hace cargo que el gobierno y el país está viviendo una crisis bastante delicada, que esta semana yo creo que es una crisis que dio pasos que alarman. Se hace cargo de que hay efectivamente un sector muy importante, especialmente de la clase media, que no recibe las ayudas, que han sido importantes también, y lo que muestra es apertura y flexibilidad. Y hace un proyecto... ¿Pero por qué le cuesta tanto llegar? Porque se demoró, evidentemente. Mira, yo creo ¿no? que, Isabel, tú reconoces eso, ¿no? Sí, Como el efectivamente 18 uno puede de decir que octubre, llega tarde, llega siempre pero llegó. tarde. Pero hay un punto, yo creo que efectivamente el gobierno cuando presentó el último paquete de propuestas, el bono clase media, el IFE, que amplió además esta semana, pensó ingenuamente o por las razones que sean, que efectivamente iba a poder detener, ¿verdad?, un proyecto de ley, una moción parlamentaria que es, a juicio de muchos constitucionalistas, inconstitucional, y el gobierno y el presidente tenían la obligación, creo yo, de plantearse frente al Tribunal Constitucional, porque él también tiene una obligación de resguardar su responsabilidad. Entonces yo creo que lo que hace hoy día el presidente Piñera es primero hacerse cargo de que hay una crisis importante, que hay un número muy importante de chilenos que no han recibido ayuda y la necesitan, y hace una propuesta que es significativamente mejor que la moción que aprobaron Álvaro esta semana. Primero se hace cargo de la constitucionalidad, en segundo lugar da un apoyo a 3 millones de chilenos que se quedaron sin ningún centavo en sus cuentas de ahorro, y en tercer lugar plantea una fórmula de reposición del ahorro previsional. ¿Paulina está de acuerdo que el proyecto que ha presentado el presidente hoy día es sustancialmente mejor, como dice aquí Isabel, al que fue aprobado ya en el Congreso Nacional? Mira, evidentemente llega a un sector de la población más amplio, pero la verdad es que es totalmente extemporáneo. Llegar con un proyecto hoy día, cuando ya está aprobado un tercer retiro, donde se pudo haber discutido esto, si el gobierno se hubiera hecho parte, hubiera introducido indicaciones, se hubiera conversado esto, era otro momento. Yo creo que ahora va a rechazar nuevamente la llegada de los recursos a las personas, y yo creo que es un proyecto también que es un poco disfrazado de un lobo disfrazado con piel de oveja. ¿Por qué? Porque finalmente termina en medio de una discusión de reforma previsional entregándole más dinero a las AFP, se sube la tasa, se recarga a los empleadores. Entonces el empleador, cada vez que se quiere hacer alguna reforma de este tipo, salen que no, que las pymes, y empiezan toda esta, que es razonable, las mini pymes, pero ahora el gobierno se olvida de eso y le pone un 1% más de cotización que finalmente va a perjudicar al trabajador, porque si el sueldo es de 500, el empleador, ¿qué va a hacer? Le va a restar ese 1% al trabajador. Entonces yo no creo que sea tampoco un tan buen proyecto, lo que sí tiene una buena cara, digamos, se ve mucho más amplio, pero tiene la letra chica como todo en este gobierno y es tardío. Entonces el gobierno llega tarde y mal. Senador Elizalde quería yo creo que acotar también. No puede el gobierno pretender transformar un defecto en virtud. Porque cuando el presidente dice que este proyecto es mejor, está el punto de Paulina, que es el de las cotizaciones adicionales para la AFP. Y sobre ese tema, obviamente,
nosotros tenemos una opinión Son distinta. las cotizaciones para la cuenta individual. Pero, ¿De dónde pero, han sacado pero plata? sobre el tema del aporte de los 200.000 pesos, bueno, eso no es posible si no es con la voluntad del presidente. Entonces, el gobierno estuvo ausente en toda esta discusión. El presidente cerró los ojos, negó la realidad y dijo, mi gobierno se opone. Cuando no es capaz siquiera de ordenar a su coalición, entonces plantea que su proyecto es mejor porque establece un aporte que el Congreso Nacional no puede aprobar, porque eso sí que sería inconstitucional, porque sería comprometer gasto público. Pero yo quiero señalarlo con toda certeza, esta es una reforma constitucional. Aquí se ha señalado el presidente que una reforma constitucional es inconstitucional, lo que es un absurdo. La razón por la cual se hizo este retiro, el primero y el tercero, por reforma constitucional, es porque ninguna de las dos iniciativas tuvo la firma del presidente. Y, conforme a la ley, las modificaciones en materia de seguridad social requieren la firma del presidente. Pues bien, se hizo a través de reforma constitucional. Un quórum altísimo que requirió no solo todos los votos de la oposición, sino que también los votos de algunos parlamentarios de gobierno, entendiendo que hay un drama que viven los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que el presidente nos lleva a una discusión que es absurda. Vamos a estar no sé cuántos días más o semanas viendo cómo se tramita este proyecto, en vez de haber estado desde un principio consciente del drama que están viviendo las familias chilenas y viendo alternativas para protegerlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque no está consciente de la magnitud de la crisis. Pero y esa es yo te una planteo enorme una cosa responsabilidad. pequeñita. La oportunidad es de la esencia está de bien. la calidad Pero- de la solución. Te planteo Es como un- decir, te dejo 3 días sin pan, pero no te preocupes Oye, porque el cuarto te lo doy con no, mantequilla. pero a ver, Isabel, luego haciéndonos, Javier. muy cortito, Tal cual. haciéndonos cargo que efectivamente podría haberse planteado esto antes. ¿Por qué no pelota al piso y resolvemos las cosas? ¿Te fijas? En eso Porque estamos. no, Está pero bien. espérate, Álvaro y Javier, ustedes que están en el Congreso. Estoy de acuerdo, pero cuando el llevamos un Congreso año en eso, Cuando un el año. Congreso tiene voluntad, puede despachar un proyecto de ley en 48 horas. Llevamos- Creo que este es el llevamos- caso que amerita Bueno, y vamos en el una tercer retiro. disposición y una Llevamos voluntad de un esa año, naturaleza. Sí. un año donde el presidente hace un anuncio rimbombante que la verdad está lejos de lo que Chile puede hacer y después un parche sobre parche, no escucha no solo a la oposición, Javier- sino que a la ciudadanía. Javier Macaya. Y ahora nuevamente comete el mismo error. ¿Y sabe lo que ocurre? Que si fuera la primera vez uno diría, mire, el presidente se equivocó. Pero ya cuando son 10, 15 veces en que el gobierno ha anunciado parche sobre parche porque a tiempo no escuchó, es insensibilidad, indolencia. Javier Macaya, el gobierno, por favor, el presidente ha sido ¿cuál un es su- irresponsable, y hay que decirlo con Oye, todas sus Álvaro, letras. ¿sabes lo que pasa? Que ustedes dicen el gobierno ha llegado tarde, por eso que no es un tan buen proyecto porque se demora algunas semanas. Yo solamente digo, si nosotros nos ponemos de acuerdo, yo valoro lo que tú dices, que este proyecto tiene cosas que son mejores porque son parte de y tú lo reconoces también, de la iniciativa exclusiva del presidente. Poner 200.000 pesos para 3 millones de personas no lo puede hacer una iniciativa parlamentaria. Hacerlo constitucional, aunque teníamos un consenso en Chile desde 30 años a la fecha de que el presidente tenía iniciativa en materia de gasto público, en materia de seguridad social. Se rompió ese consenso, pero más allá de las peleas que nosotros tengamos, de echarle la culpa al presidente, de que se equivocó, que llegó tarde, lo único que nosotros tenemos que hacer hoy día es decirle a Chile, lo vamos a aprobar en una semana. Porque en el fondo, el Tribunal Constitucional tenemos claro que se puede demorar 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero nosotros tenemos una responsabilidad de decirle a Chile, hay 3 millones de personas que van a recibir 200.000 pesos, hay una cantidad importante de personas que va a poder retirar todo el 10%, y lo vamos a hacer legalmente, pues, Álvaro. O sea, si tú me dices que empecemos en la pelea de que el presidente llegó tarde, de que se equivocó, o sea, lo que tú estás demostrando es que esta pelea, este tira y afloja, que en el fondo la ciudadanía está chata de los políticos, que en el fondo terminan tironeándose y diciendo, oye, es culpa del presidente. Entonces, como fue culpa del presidente, los vamos a hacer esperar 2 meses más hasta que venga el Tribunal Constitucional. Si el La presidente gente no necesita anunció la que esto se demora, apruebe ahora. esta semana. Paulina Bodanovich. Me habría Álvaro, gustado, no, Paulina, cortito, es que Javier, levantó me la habría mano. encantado ver esa actitud Pero de tu Álvaro, parte. pero entonces, yo no te pero interrumpí. yo te lo pongo al revés. Me hubiese esto- encantado. No, oye, nos me habría equivocamos, encan- nos podemos haber Escúchame, equivocado. La Javier, pregunta es Javier. cómo lo resuelves Javier. ahora, hoy día. Me habría encantado ver esa actitud de tu parte. Ok, no fue, pero ahora sí es. Porque tú has ¿Cómo lo votado hacemos? sistemáticamente contra todas estas iniciativas pero, y este Álvaro, periodo te estoy diciendo que constructivo, la ahora sí UDI, es. una parte, no Ahora toda, no la ha sí, tenido. Ahora sí es. Pero acto seguido te digo lo siguiente. Pero miremos para adelante. ¿Qué sacas ¿Cuál con decir, es? oye, Pero- no lo hicimos, muy mal, Sí, lo está bien, pero el recriminamos? ¿Qué problema estará no Tú entendiendo la pagas gente en la esto, casa? El problema no ha Eso sido la Bueno, oposición. deme un segundo. El problema no ha sido la Álvaro oposición. Mencióname Lizalde y Javier Macaya. Matías, Es que cortito. para que repartamos. Mencióname un proyecto que haya presentado el gobierno que haya sido rechazado por el Congreso Nacional. Uno. Pero Y con motivo de la es crisis. parte de lo que Chile espera Bueno, de entonces su- el problema de es su el clase política, presidente, no es el Congreso. Paulina es el Bodanovich, presidente, luego ese es el Max problema. Colodro. Yo creo que este anuncio de hoy día también tiene cosas bien, no sé, porque nosotros preguntábamos al inicio por qué llega ahora este anuncio. Bueno, llega después de una semana en que la coalición de gobierno está
totalmente dividida, donde una cosa inédita, el comité político manda una carta al diario para decir que está con el presidente. ¿Ah? O sea, la letra chica quería haber dicho y era que no, o sea, es imposible que el comité político no esté con el presidente, ¿ah? Pero que está dividido. Entonces, la verdad es que toda esta discusión entre Javier y Álvaro tiene que ver también con eso, ¿ah? De la visión y del tiempo. Y no tiene que ver también, Paulina, quiero meter otro elemento también, que hubo fuerzas políticas de oposición que empezaron a lanzar a través de Twitter la idea de se nos viene un nuevo estallido 2021, y empezó también ese temor a que cuán cerca estamos que nuevamente tengamos una crisis social en las calles. ¿Eso no es también una irresponsabilidad por parte de quienes como actores políticos lo han promovido? Me refiero, por ejemplo, al Partido Comunista, que lanzó el hashtag estallido 2021. No hay que ser muy hábil para darse cuenta que la gente, si no tiene, lo que decía Nicolás, si te dicen que es en la casa y tú no tienes para vivir, no hay que ser muy vivo para darse cuenta de que eso va a ir produciendo un malestar social. Sí, pero otra cosa es incentivarlo y meterle fichas. ¿Cómo calificaría los hashtags del Partido Comunista respecto de...? No los vi ni los conozco, pero ¿No los vio? Yo se los puedo contar. No me parece que sea la actitud de estar promoviendo eso, pero en todo caso creo que es evidente que eso puede ocurrir, porque la gente está desesperada, la gente no tiene el dinero, y si se ven todas estas dilaciones y la instrumentalización del Tribunal Constitucional, una institución que está tan debilitada, que está puesta en cuestión hoy día, con una presidenta del tribunal que fue designada por el presidente, que fue su asesora directa y que es la que desempata. Entonces, aquí no hay este manto de duda de la constitucionalidad. Un proyecto de reforma constitucional no puede ser inconstitucional si está aprobado por más de los 2/3 de los parlamentarios. Entonces, aquí no hay duda. Lo que está en cuestión es la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Max. Para bien o para mal, en 3 semanas más vamos a ver quién paga los platos rotos desde el punto de vista electoral. ¿Quién los va a pagar? ¿Cómo le va a ir al gobierno y a la coalición oficialista? ¿Cómo le va a ir a los distintos sectores de la oposición, a los que han estado de alguna manera mostrando cierta apertura en las últimas horas a una negociación con el gobierno, a los que están en el hashtag estallido social 2021? Es decir, yo creo que afortunadamente para unos y probablemente para desgracia de otros, en 3 semanas más vamos a tener el primer gran indicador, el primer gran resultado de este termómetro electoral para ver, bueno, cómo lo ha hecho el gobierno, qué visión tiene la ciudadanía que va a concurrir a las urnas respecto de cómo ha estado haciendo las cosas el gobierno. Y también, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu olfato, digamos, de quién puede pagar los platos rotos acá? Yo creo que respecto de esta crisis, sin ninguna duda, el gobierno y el presidente son los principales responsables, y la coalición de gobierno, Chile Vamos, tiene hoy día el desafío de tratar en estas 3 semanas que quedan de atenuar el conflicto, de resolver las tensiones internas. Es un desafío muy grande, pero también la oposición tiene un problema muy serio. La oposición está dividida, hay 2 oposiciones distintas, una que ha mostrado en estas últimas horas disposición a negociar con el gobierno, encabezada por la presidenta del Senado, por Yasna Proboste, y un sector que está en la lógica de la acusación constitucional y del hashtag estallido social 2021. Es decir, el país va a tener que pronunciarse finalmente respecto de estas distintas visiones. Nicolás, hay 2 oposiciones. Yo tengo un matiz respecto a lo que dice Max, con quien suelo estar más bien de acuerdo. En primer lugar, la importancia que puede tener los que escriben estallido social, que estoy en desacuerdo completo. Si tú estás apretando y apretando y apretando a un niño y alguien dice, oiga, va a gritar, no es que tú estés realmente generando la situación del grito del niño, si es obvio que va a gritar, como decía Paulina. Entonces el problema fundamental... ¿Cómo grita el niño? ¿O qué grita? Pero, Matías, déjame hacer el punto. El problema es que lo vamos a seguir teniendo a la medida que no maduremos y no entendamos lo que nos está pasando. Si tú tienes un gobierno de minoría, como es este gobierno que tiene minoría en el Parlamento del primer día, tú no puedes obcecadamente tratar de llevar adelante una forma de ver el país que no cuenta con esa mayoría, porque se va a producir un choque de trenes con la oposición. Más aún en pandemia, donde realmente la cosa se pone muy agitada. Entonces, el que se haya buscado por la vía de las reformas constitucionales hacer temas como el impuesto a la riqueza, temas como el retiro de las AFP, es por donde se desborda el río cuando tú pretendes ponerle un dique siendo minoría. Entonces, lo que tenemos que cambiar es cómo hacemos con nuestro régimen político para que de una vez por todas
Y este problema lo arrastramos desde Portales, hace 200 años. Si le pasó a Balmaceda, le pasó a Alessandri Palma, le pasó a Alessandri Rodríguez, le pasó a Frei Montalva. Que alineemos, como lo hacen los países desarrollados del mundo, al Ejecutivo con el Parlamento. Y le pasó a Allende también. Le pasó a Allende también. Si seguimos con esta cuestión, seguimos con esta cuestión, nos vamos a seguir enfrentando unos con otros. Oye, mira, yo dos cosas. Primero me quiero hacer cargo de lo que está planteando Nicolás Izaguirre y que lo comparto. Y con esto le quiero hablar también de alguna manera a ese sector de la derecha que permanentemente está, ¿verdad?, criticando las decisiones que toma un gobierno que tiene efectivamente mayoría en el Congreso. La política... Minoría en el Congreso. La política... Cuando uno llega al gobierno, uno tiene que hacer lo que prometió, pero dentro de las posibilidades que tiene. Estamos viviendo una crisis social, estamos viviendo una crisis de pandemia y estamos viviendo una crisis política. Entonces, obviamente que no existe la posibilidad de persistir en lo que a lo mejor para nosotros en la derecha nos parece que sería el ideario perfecto, la medida perfecta, la política perfecta, pero no podemos, por una cosa muy simple y matemática, porque no están los votos para hacer eso. Eso es lo primero. Yo por eso que me quiero hacer cargo. Y tú preguntabas si hay dos oposiciones. Yo creo que hay dos oposiciones muy marcadas y esta semana se notaron. La oposición de Yasna Proboste y del presidente del Senado y del senador Jorge Pizarro. Yo pude conocer bien a la senadora Yasna Proboste mientras fui ministra. Es una mujer de convicciones, una mujer en la izquierda de la democracia cristiana, pero sin embargo se ha puesto en su papel de presidenta del Senado y ha hecho gestos con el propósito de contribuir a resolver el problema. Y la oposición que llama a la violencia, que amenaza con un juicio político, con destituir al presidente de la República si es que no accede a sus exigencias. El Partido Socialista dijo que primero dijo que no iba a apoyar esa acusación constitucional y después estoy refiriéndome a esa parte de la oposición, sea del partido que sea, que no entiende que la democracia también tiene que ver con las voluntades de respetar las instituciones y de no arrogarse facultades que uno no tiene, que en este caso las facultades que se arroga el Congreso. Álvaro Elizalde, le pongo sobre la mesa también el tema de la acusación constitucional, que fue una de las cosas durante la semana donde hubo varios partidos que también se dieron una voltoreta. También la democracia cristiana en el PP anunciaron que la van a estudiar. Yo no me voy a pronunciar sobre la acusación, soy senador y por tanto si esta prospera en la Cámara... Sí, pero hubo un cambio de postura. Pero los diputados tienen el legítimo derecho en nuestro orden institucional, conforme a esta Constitución, de estudiar y presentar acusaciones constitucionales, se votan en su mérito, algunas prosperan, otras no, es parte de las reglas del juego. Pero quiero decir algo que me parece que es más relevante. Yo veo este debate y me parece que es un debate que nos dice relación con la realidad, porque aquí no estamos discutiendo el sistema político, porque Nicolás tiene muy buena idea en esa materia, ni estamos discutiendo la relación Congreso-Gobierno, aquí estamos diciendo algo distinto. Hay un drama en el país, y el gobierno ni siquiera es capaz de ordenar a su propia coalición. Aquí no es que haya mayoría opositora. Esta reforma constitucional no sería posible si no fuera porque un número importante de parlamentarios oficialistas votaron a favor. ¿Y por qué votaron a favor? Porque están conscientes que el drama de la familia chilena requiere de recursos para enfrentar la crisis. Y tenemos un gobierno indolente y un presidente que, claro, por su situación personal se ha visto enriquecido en los últimos años, y no está consciente que la gente lo está pasando mal. Y eso es lo que genera esta crisis profunda. Por eso yo insisto que tenemos un problema. A mí me encantaría que el presidente lo hiciera bien. Javier, pero llevamos un año, insisto, donde hace anuncios, le decimos que es insuficiente, le decimos de dónde puede sacar los recursos, le decimos cómo se pueden obtener esos recursos, cómo se tienen que gastar de manera más eficiente, cómo hay que permitir que la ayuda llegue a los que lo necesitan. El gobierno no nos escucha, al poco tiempo el presidente anuncia un parche, nuevo anuncio y así sucesivamente. Llevamos un año. Javier, ¿por qué y lamentablemente no estaba a la altura? La oposición vota a favor más que en el segundo retiro. La UDI, muchos se ponen a favor de este proyecto. ¿Le empiezan a dar la espalda al presidente Piñera en la UDI? Este es un año electoral, lo decía Connie recién, y probablemente tiene mucho que ver con eso. Son 5 elecciones en los próximos 7 meses que tenemos en Chile. A ver, yo creo que Nicolás decía cuando estábamos de repente medio con los volúmenes un poco más altos con Álvaro, ¿qué piensa la gente? Yo creo que la gente lo que espera es su clase política que esté un poco más a la altura del momento que vive Chile. Y yo, pido disculpas por el presidente, por los errores que se pueden haber cometido. Pongo también el antecedente que acá los recursos públicos, Nicolás puede tener la cifra quizás más a la mano de lo que se ha hecho en materia de gasto público respecto a otros países con iguales condiciones, con iguales
condiciones macroeconómicas. No tengo ninguna duda, Matías, que se pudieron haber hecho mejor las cosas. Y no tengo ninguna duda que hay una responsabilidad de esta coalición, de nuestra coalición de ordenarse más. Y yo como presidente que le da la espalda. No, yo te digo, como presidente de la UDI, yo sí entiendo, porque lo he conversado con algunos diputados, pero nosotros tenemos una definición también de ser leales con un gobierno, con este gobierno. ¿Fueron leales? Por muy ¿Esta difícil. semana fueron leales? Esta fue una semana difícil. Fue la semana más difícil del gobierno, ¿no? Lejos de las semanas más difíciles del gobierno. Pero o sea, yo no sé si déjame puedo decirte una compararla. cosa. Yo me doy no sé si puedo cuenta, compararla con no voy a discutir contigo, sino que voy a tratar de complementar. complementar. Ya, dale. Exactamente. Pero pueden debatir si para eso estamos. No, pero es que no tengo necesariamente un punto de vista distinto. Lo que yo trataba de decir, Álvaro, entiendo perfectamente que la discusión sobre el régimen político, etcétera, es de más de largo plazo. Lo que trataba de decir es Yo que estoy de acuerdo con la tesis de Nicolás sobre el régimen político. si tú tienes un gobierno de minoría, porque créeme, yo estoy más o menos al día en las discusiones en el mundo, la inmensa mayoría de la profesión está porque si tú tienes espacio fiscal, tú tendrías que haber acudido de forma realmente fuerte en ayuda a la familia. Hay una pequeña parte de la profesión que dice no, porque mucha deuda, tasa de interés, crecimiento, qué sé yo. Ok, tú puedes tener una posición o puedes tener la otra. Lo que no puede ser es un gobierno de minoría anclado en la posición de una minoría con toda la gente en contra. Porque ahí simplemente te vas a enfrentar contra la el acuerdo muralla. del año pasado, para ti no es un marco ordenador, nos sirvió para ordenar un poco porque esa cuestión se sobrepasó. ¿Qué cosa? El acuerdo de los economistas del año pasado. primer 12.000 acuerdo, millones de los de 12.000 Te millones. lo pregunto porque al final Después lo llenaron de letras chicas y sobre Sí, exigencia. pero está bien, pero hoy día el marco presupuestario de ese primer acuerdo se ha visto absolutamente superado. Max también. Colodoro, Yo ahora mira, tengo- Max. Sí, yo ahora tengo ¿Le un puedo matiz contestar la con- parte económica? Yo ahora tengo un matiz con Nicolás. Yo estoy de acuerdo en que cuando un gobierno tiene minoría en el Congreso está obligado a tener una predisposición a negociar y a construir acuerdos. Eso es cierto. Pero también una mayoría parlamentaria tiene que respetar que un gobierno está donde está porque ganó unas elecciones, en este caso con mayoría absoluta, y no puede estar planteándole al país de que hay un cambio de régimen político de facto, un parlamentarismo de facto. ¿Y eso es lo que está pasando? Bueno, eso es lo que ha pasado. Y que de Perdón, alguna manera... se ha ido al Tribunal Constitucional, cada uno ha usado las prerrogativas que tiene. Hemos Cuando tenido no hay una gobierno, presidenta- el Congreso tiene que resolver. La gente está viendo ¿Cómo un cuando no drama. hay gobierno, no Álvaro? hay gobierno, Pero no el puedes- Congreso tiene que buscar alternativas. Pero no puedes El tercer saltarte retiro las reglas no del es la juego. mejor alternativa. Pero Que no te es la la que puedes hay, saltar, conforme porque te van a mandar al jurídico. Tribunal Constitucional. Pero tú puedes intentar. Mira, Pero- hemos tenido a una presidenta del Senado que dice que prefiere saltarse la Constitución y dar curso a demandas que considera Pero legítimas. ese no ha sido... la No, oposición esa- ha apoyado al gobierno en todas las cosas que ha estado de acuerdo. Pero Eso ha mira, expresado Yo creo que el una quiero gobierno- ver las votaciones. Se ha votado el favorablemente cumplimiento todas y el las respeto a la iniciativas. institucionalidad. No hay ninguna iniciativa para enfrentar la emergencia que haya sido rechazada por el Congreso. Lo que pasa es que se le ha hecho al gobierno, es insuficiente, está lleno de letras chicas, está lleno de sobreexigencia. Pero insisto, el obstáculo no ha sido la oposición, ese es un mito. Paulina. El gobierno El tiene obstáculo que- ha sido el una presidente. posición que construye Fíjate, permanentemente. y yo Perdón. creo que cuando se dice que los parlamentarios votan estos proyectos porque están en época de elecciones, yo creo que no. Yo creo que los parlamentarios tal vez tienen mucho más claro que el presidente lo que significa ser mandatario. Y mandatario significa responder a las necesidades de su electorado, ciudadanía, pueblo, como queramos llamarlo. Y el presidente se le llama el primer mandatario, pero él no escucha a la gente, no escucha las necesidades y no atiende esas necesidades oportunamente. Por lo tanto, los votos se han estado en el Congreso. Para esto es por la deficiencia del presidente de no actuar adecuadamente. No, Yo mira, quería preguntarle solo una cosa, Javier, acerca de eso de que si el presidente escucha o no escucha, porque tú estuviste en la reunión del jueves, Sí. donde estaban todos los presidentes de partidos, secretarios, donde entiendo yo que fue sumamente tensa con el presidente, donde en esa también Carla Rubilar habría presentado su renuncia, donde Pepa dijo- Hoffman dijo fue que sí. muy dura. ¿No? También criticando al presidente. Bueno, ella no lo descartó de esto, pero... buena la fuente, buena la Es bueno el fuente. dato, está bueno. Bueno, pero lo importante, ahí tuvieron más que yo. hubo un punto de inflexión en esa Sí, reunión. y ¿Qué pasó? Sí, y yo reconozco, y todo, hay muchos mitos respecto del presidente que no escucha, pero yo voy a hablar por la UDI, nosotros levantamos un punto que mucha gente de clase media a nosotros nos ha hecho ver, y es la razón por la cual me preguntabas por qué los diputados de la UDI votaron por esto, nos ha hecho ver la necesidad de llegar a personas que tradicionalmente no habían necesitado las ayudas del Estado, la clase media. Y es la razón por la cual nosotros dijimos, presidente, considere dentro de las opciones
de sacar adelante este tercer retiro, pero hágalo con devolución. O sea, y eso es la gran diferencia que tiene el proyecto de la Pamela Giles, que han votado, que se han sumado con mucho entusiasmo acá todos los partidos. Pero este proyecto viene con devolución y es legal. O sea, y de nuevo, creo que el gran mensaje que nosotros podemos mandar hoy día es que lo vamos a tramitar rápido. Ojalá antes de una semana, mucho más rápido que antes de que salga. Pero Javier, ¿a ti el Tribunal te Constitucional cabe en alguna otro- duda, honestamente, que si el gobierno hubiera presentado este proyecto hace 3 meses atrás, no habría tenido... No, hace 3 meses estaba el segundo. Pero Bueno, 2 meses. pues, Cuando comenzó la segunda ola de la pandemia. Así No, que- no me haga juego. pero- Tú sabes pero- para dónde voy. pero- Un mes atrás. pero, Hace Nicolás, tiempo, si las hace situaciones- tiempo atrás, porque la verdad es las que- situaciones, Ago. Nicolás, algunos dirán que cada vez que hubiesen presentado algo, la oposición hubiera dicho que era tarde y mal. Exactamente. Pues, así- No, pero ¿sabe lo que ocurre, pero Matías? pregunto, No, eso Matías, no no, es si era todo gente, es Matías, ¿sabe lo que insuficiente, ocurre? eso es. Pero si esto pasó a la Oye, Cámara de ¿sabe? Diputados, Yo creo que pasó el Matías, Senado. Como estamos en pandemia, caricaturiza claro, se sale poco a la calle y es lógico que así sea porque hay que ser muy prudente y la salud es lo primero. Pero es la gente la que lo está pasando mal. Nicolás, yo creo, quería hacer una precisión sobre el tema económico, yo creo que es necesario tenerla presente respecto de cuál ha sido el real esfuerzo. Porque desafortunadamente, mira, el primer proyecto que se presentó planteaba montos decrecientes para ayudar a las personas. ¿Qué dijimos nosotros? Un subsidio o un seguro de desempleo tiene sentido que sea decreciente porque la gente tiene que salir a buscar trabajo. Pero en una crisis de esta naturaleza, donde no hay trabajo y donde el Estado le dice quédese en su casa, tiene que ser de monto fijo. Como la Y propuesta hubo una de la diferencia con el candidata ministro Briones y no hubo caso. El ministro Sichel no hubo Millón de caso. pesos. Y al poco tiempo después el gobierno dijo, ¿sabe qué? En verdad, monto fijo. Entonces, cito ese ejemplo, podría citar 15 más. Es decir, se tuvo que mandar un proyecto de ley para corregir esa tontera. Reconoce que la Porque no ha oposición- habido voluntad de corregir y de Isabel, tener una reconoce- política pública bien pensada. Y le quiero decir, Matías, con toda claridad, que nosotros hemos sido constructivos y vamos a ser Sí, constructivos. reconoce Vamos que a las aprobar todo lo que críticas de beneficia a la gente. Reconoce que la oposición ha ayudado a que el presidente vaya cambiando de opciones y ha ido abriéndose a pensar un distinto como pensaba. No, mira, yo te quiero ¿Le decir- reconoce ese aporte de la Yo quiero oposición? decir dos veces. Yo vi en estas semanas y he visto en estos meses, especialmente a los partidos de Chile Vamos, yo soy militante de la UDI, mi partido hizo una No lo propuesta. habíamos notado. Hizo una propuesta No el nos habíamos dado mismo cuenta. día y todos los partidos de Chile Sí, Vamos porque- y otros partidos también de la oposición hicieron una propuesta concreta al presidente cuando se hizo el anuncio del bono clase media y el IFE. Concreta, digamos con un papel concreto y se le hizo un aporte. Yo sí, a propósito de lo que dice el senador Elizalde, y hoy día lo plantea con harta claridad Joaquín Lavín y Elin Matei, uno en una columna y otro en una entrevista al Mercurio. Nuestro sistema de políticas sociales y nuestro sistema de focalización y de asignación de apoyos fiscales a las personas, a los chilenos, está efectivamente desfasado. Y yo creo que el gobierno le pasó que se quedó, ¿verdad?, en la asignación de recursos y de apoyo para enfrentar la pandemia con un sistema de focalización que viene desde el año 90 para enfrentar una crisis en el siglo XXI con un país muy diferente al Chile de los años Eso es todo. 90. Es decir, este gobierno está como esos países que siguen creyendo en la Unión Soviética 30 años después. O sea, ellos siguen creyendo en lo que ya los norteamericanos no creen, Vamos que fueron a los que hacer una inventaron cosa. la focalización. Lo No, que pero, nosotros- Yo creo que ¿sabe ya lo que ocurre? tenemos que esa acordarnos. tesis tendría sentido, Le tenemos que ir a un pero corte. si es que no se hubieran modificado las leyes, pero aquí se creyó todo, se legisló especialmente, y cuando se estaba legislando, Pero lo recuerdo, pero, Álvaro, a mí no me para cuentan un cuento, estuvo sistema ahí, de asignación el que ya senador está Carlos Montes planteado dijo, desde hace mucho ministro, tiempo. hagamos esto de esta otra forma, porque vamos a tener el problema de la focalización excesiva, y la crisis afecta a la clase media, y no se nos escuchó. Y hasta el día de hoy no se nos escucha. No, Y el drama no es focalización la y política, letra la chica. oposición. Lo que Y letra ustedes no me chica. Letra escuchan, chica. Ustedes no me escucharon Pero hoy día. eso lo llevaba muchas veces. Yo les pido Al que final, le ¿quién falta paga las una consecuencias? parte La más. gente. Vuelvo ¿Quién con te paga las ustedes. Lo que les consecuencias pido por un que me gobierno que no escuchen es que escucha? tenemos que ir a un corte. Y yo les quiero decir a Este fue el ustedes que autogol más grande que yo haya visto. Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos, reducir sus costos en más de un 30%. Con sus soluciones de remuneración, control de asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Ya volvemos en Estado Nacional. Espérenos. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Connie, reparte el tiempo que queda. Sí, nos queda muy poquitito, así que 30 segundos para que cada uno haga su evaluación final. Max Colodro.
Yo creo que aquí la gran lección de esta semana es que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor por situarse en el contexto de la realidad en la que estamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero sobre todo desde el punto de vista político. Yo creo que al gobierno todavía le cuesta entender qué es lo que el país está viviendo desde el estallido social. Tenemos a un canciller que dijo hace un par de semanas atrás que el país había superado las consecuencias del estallido social y habíamos vuelto a la normalidad. Yo creo que el país no ha vuelto a la normalidad y en eso el gobierno tiene que tener claridad respecto del escenario en el que se mueve y, por lo tanto, tratar de evitar llegar siempre tarde a circunstancias. 30 segundos. Paulina, por favor. Yo quiero hablar acerca del tema de la vacunación. Me parece súper importante que no se siga haciendo este énfasis de que la gente no se quiere vacunar. He hablado con mucha gente de la edad del tramo que ya les correspondería y sus empleadores no les permiten ir a vacunarse. Hay algo que tal vez nadie ha visualizado bien, que es que en el horario de trabajo es el horario en que se produce la vacunación y como el segmento de edad es más joven, es el segmento activo, hay mucha gente, los guardias de supermercados. Sí. Entonces, en el dato que lo pasen. No es para denunciarlo. Yo creo que, claro hay que pensar que también los horarios de vacunación son muy breves y los empleadores tienen que dar ese permiso. Entonces, no es que la gente no se quiera vacunar, yo creo que hay mucha gente que quiere y no puede ir a vacunarse. Javier Macaya. Mira, yo creo que la política no estaba a la altura. Creo que esa es como la reflexión de lo que ha pasado de un año y tanto a esta parte. Y yo creo que la política tiene que volver a estar a la altura para el momento de crisis que efectivamente todos coincidimos que estamos viviendo. Y eso supone, y quizás el hito de hoy día supone una oportunidad de decir, dejemos las recriminaciones de lado, seamos capaces de decir acá, hay un proyecto que se pone en el lugar de millones de chilenos que lo están pasando mal. Miremos hacia adelante, tenemos un año que se viene demasiado cargado en lo político. Quienes creemos en la política como la forma de canalizar las pulsiones de la sociedad y creemos en la democracia, aprovechemos este año para eso y a pesar de que esté difícil, tratemos de ponernos de acuerdo. 30 segundos, Álvaro Elizalde. Dos comentarios. Primero, todos los proyectos de reforma que han sido aprobados venían con la creación del Fondo de Reintegro y no fue posible que se aprobara porque los diputados de gobierno votaron en contra. Por eso hoy día se dice que este es un proyecto mejor, pero podría haber tenido al menos esa parte. No los recursos, pero al menos el fondo. Lo segundo, que yo creo que la gente lo está pasando realmente mal y por tanto la mayor preocupación que debemos tener es en el empleo, la necesidad de proteger el empleo. Y eso exige no seguir llegando tarde. Cada empleo que se destruye es muy difícil que después se vuelva a crear, porque la economía puede volver a crecer, pero la economía crece a un ritmo y los empleos crecen a un ritmo distinto, más bajo. Por eso yo lo único que espero, y con esto concluyo, que efectivamente el presidente de la República tenga una actitud distinta, que tome conciencia de lo que estamos viviendo, porque el 90% de las herramientas que hay para enfrentar la crisis no dependen del Congreso, dependen Nicolás del Ejecutivo. Bueno, yo hago votos porque el tercer retiro se ha despachado rápido con una u otra fórmula y nos aboquemos a lo que queda y hagamos realmente un consenso nacional. Se necesita, porque el empleo se va a demorar mucho en recuperarse, que haya una renta básica universal. Hay una propuesta ya sobre la mesa de Jimena Rincón, de Paula Narváez. Estoy seguro que Heraldo Muñoz también se va a sumar una cosa así. Tengo que hacer Briones dijo que era inviable económicamente. Sí, porque 40.000 millones de dólares. No, vale. ¿Cuánto vale? La cuarta parte de eso lo han distorsionado hasta que se han cansado porque no han querido escuchar lo que se propone. Así difícil, serán 9.000 millones a todo reventar. Y para la crisis se presentó en mayo del año pasado. En mayo del año pasado se presentó la Tiempo final. Yo, mira, además de esperar que en la decisión que ha tomado el gobierno, que también expone una posición de humildad del gobierno, sea reconocida por la oposición, ¿verdad? Y que pongamos la pelota al piso y resolvamos el tema. Pero no quiero dejar de decir que yo creo que esta semana se prendió una luz roja en un tema que es de largo plazo, que tiene que ver con la estabilidad democrática. Y yo creo que en eso tenemos toda responsabilidad. El gobierno, Chile Vamos, pero también, y en eso apelo a esa oposición democrática y dialogante que mira no solo lo que va a pasar en este periodo, sino que tiene que mirar lo que va a pasar en los próximos periodos presidenciales. Y para eso se necesita, el progreso necesita estabilidad,
certeza y paz social. Isabel Plan, muchas gracias. Nicolás Eizaguirre, Javier Macaya, Álvaro Lizalde, Max Colodro, Paulina Bodanovich, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Estado Nacional. Jorge, ha sido un gusto como Gracias. siempre. Nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan buena semana. Cuídense. Chao. Muchas gracias.